La hoja de cálculo de Google nos permite aplicar distintas funciones a los datos que tenemos cargados dentro de una tabla. En este caso, de la misma manera que en Excel, nosotros podremos desarrollar distintas actividades con respecto de cada uno de los datos que tenemos en cuestión. Tenemos un icono que hace referencia a las funciones. En este caso el icono aparece en la barra de comandos. Daré clic aquí y aquí encontraré todas las diferentes funciones que puedo ejecutar. Todas y cada una de ellas, algunas están agrupadas por categorías dependiendo de lo que nosotros pretendamos analizar. En este caso voy a utilizar la función de suma y me pedirá un rango de valores. Yo con el mouse seleccionaré la celda B2, en este caso, que tiene el primer dato de la columna B, que sería cantidad. De ahí voy a arrastrar el clic hacia abajo para poder tener todos los datos de la columna B que me interesan analizar, y una vez que haya terminado de seleccionar el rango de datos, daré un Enter. De esta forma obtendré la suma de los datos de la columna correspondiente. Cambiaré la alineación de este lado para destacarlo y diferenciarlo con respecto de los datos que están en la columna, y además le daré un formato de negritas, ¿no? E incrementaré el tamaño de la fuente. Ok, ahí tengo la suma de la columna A. De la misma forma puedo colocar el promedio, ¿no? Podríamos calcular el promedio de datos. A final de cuentas, estas fórmulas son de carácter estadístico. Si yo quiero copiar este formato a la fila de abajo, a la celda de abajo, lo único que hago es en la barra de comandos, aquí donde dice copiar formato, doy un clic y posteriormente doy un clic sobre la palabra en la que quiero que se aplique el formato. De esa forma se aplica el mismo tipo de formato que en la celda anterior. Puedo darle pegar solo los valores o pegar solo el formato, o dividir el texto en columnas, ¿no? Eso ya dependerá de lo que nosotros pretendamos realizar. Ahora utilizaré la función promedio para hacer el cálculo correspondiente. Promedio, ¿ok? Entonces utilizaré esta función, daré clic aquí y obtendré el promedio de todos los datos de esa columna. Entonces ya me dice, ¿no?, que las sumas son 1265 y que en total el promedio es de 180. ¿Ok? Además, la hoja de cálculo de Google cuenta con una herramienta para hacer una evaluación automatizada de ciertos aspectos que tienen que ver con los datos que se van almacenando en las tablas. Yo voy a seleccionar los datos que aparecen aquí en la columna B, cantidad, seleccionaré todos y cada uno de ellos, y en el icono de acá abajo que dice explorar, daré clic y entonces voy a obtener algunos datos referentes a la información que se encuentra dentro de esa columna. Me dice en este caso que para la celda que se encuentra, para las celdas que se encuentran en esta fila, nosotros tenemos una suma total de 1265.12, que lo podemos corroborar acá. El promedio es el mismo, que hay un valor mínimo de 4.6, un valor máximo de 469, y la función contar a, que en este caso la está calculando simplemente por tener un dato en general, sería de 7, ¿no? Tenemos los formatos, los colores que estamos utilizando y una gráfica de análisis que nosotros podemos identificar, ¿ok? Estos datos para la serie 1, de acuerdo con los valores que tenemos en esa columna, que es la columna de cantidad. Aquí aparece la etiqueta de la columna de cantidad, aparece un botón que dice más, que nos dice insertar este gráfico. Si le doy clic aquí, lo que va a hacer es que me va a insertar el gráfico de esos elementos acá, y también me genera otro tipo de gráficos de análisis dependiendo de los que yo quiera visualizar en este caso, o la forma en la que yo quiera ver mi información, ¿no? Puedo visualizar qué tipo de gráfico quiero, lo puedo acercar o puedo decir qué tipo de información es la que a mí me sirve, ya sea de dispersión, de líneas o una gráfica de pastel, ¿no? Estas cantidades se van calculando de manera inmediata. Aquí nosotros ya tenemos los valores que representan los datos que se encuentran dentro de la tabla. Podemos eliminar el gráfico, descargarlo como imagen o como documento PDF o como un gráfico de carácter vectorial. Puedo publicar, copiar, moverlo a otra hoja o generar un texto alternativo con estos datos. Esta es una forma muy sencilla de hacer un análisis rápido y eficiente con respecto de la información que se encuentra dentro de la hoja de cálculo, ¿ok? Esto sería entonces para la columna B con respecto de esos datos. Obviamente se pueden hacer muchos otros análisis dependiendo de lo que nosotros queramos revisar de la hoja de cálculo.
Una vez que nosotros seleccionamos otros elementos, pues obviamente la hoja irá modificando la información, ¿no? Aquí ya no solamente tendré el dato que corresponde al primer elemento, sino que tendremos los demás aspectos, ¿no? La orden que se pide, los faltantes, los costos, etcétera. El gráfico es diferente en este caso, ¿no? Nosotros podemos visualizar estos gráficos y analizar qué gráfico es el que nos sirve en algún momento dado para colocarlo dentro de nuestra hoja o enviarlo directamente como un elemento de análisis si lo queremos reportar de una forma eficiente, ¿no? Si se nos pide algún dato de manera rápida. ¿Ok? Esos son análisis que podemos desarrollar dentro de la hoja de cálculo de Google. Y obviamente tenemos la posibilidad de desarrollar muchas otras funciones, ¿no? Tenemos funciones de carácter estadístico, de búsqueda, podemos aplicar filtros, todo lo que se puede hacer en Excel lo podemos desarrollar dentro de la hoja de cálculo. Lo único que cambian en algunas ocasiones son un poco los nombres de las funciones y la manera en la que se distribuyen los datos. Sin embargo, prácticamente todo lo demás se desarrolla de la misma manera. Podemos insertar un gráfico sin tener la necesidad de utilizar el icono que hace rato teníamos, este de aquí de explorar. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, la columna de costos, ¿no? Acá en el menú de insertar, aquí también tenemos la opción de gráfico y podemos revisar los tipos de gráficos que se pueden en algún momento dado sugerir, de acuerdo con las cantidades que estamos utilizando y cómo se van a ir colocando, ¿no? Podemos decidir colocar el gráfico de columnas o cualquier otro tipo de gráfico que en algún momento dado nosotros pretendamos estar utilizando. ¿Ok? Esto para, como ya les había mencionado, hacer una evaluación más significativa del contenido de las tablas que podemos llegar a tener. Las funciones que podemos aplicar se encuentran aquí, están todas y cada una de ellas, podemos buscarlas nosotros mismos e irlas aplicando de acuerdo con los análisis que pretendamos realizar, ¿no? Por ejemplo, en esta columna de costos, nosotros podemos buscar una función de carácter estadístico que nos permita medir, por ejemplo, la desviación estándar, ¿no? Aquí aparece desviación estándar, ¿ok? Me dice del rango de datos que va a tomar y listo. En este caso, ok, son el tipo de datos, nos dice que la función está provocando un error dado que se está dividiendo entre 0 porque los datos no están bien capturados, en este caso están con formato de texto, ¿no? Pero lo podemos repetir acá, considerando estos datos de aquí, vamos a agregar la misma función, en este caso será la función estadística de la desviación estándar, aparece acá, ok, colocaré el rango de datos, y listo, ¿no? Ya me dice que la desviación estándar es de 156 unidades, ¿no? Puedo copiar el formato como ya lo habíamos hecho hace un momento y colocarlo aquí y ya tendría la posibilidad de tener un dato adicional de análisis, la desviación estándar de los datos que tenemos, ¿no? En promedio y qué tanto se separan los datos con respecto del promedio. Todas las funciones se encuentran aquí y las podemos ir aplicando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos desarrollar. Espero que esta información te sea de utilidad y la puedas aplicar en el desarrollo de tus actividades laborales.